cuando policías son atacados por niños mimados a joder parte y men. El contraste que rompe el corazón. La llamada llegó un sábado por la tarde cuando el sargento Elena Vázquez estaba disfrutando de uno de esos raros momentos de tranquilidad familiar, viendo a su hija adoptiva de 9 años, Camila, jugar en el parque cerca de su modesto apartamento en un barrio donde cada peso tenía que ser cuidadosamente planificado, y donde la felicidad se construía con pequeños momentos robados entre turnos dobles y responsabilidades que nunca terminaban. Oficial Vázquez, necesitamos que venga a la zona residencial norte. Tenemos una situación con menores agresivos en una fiesta de cumpleaños que se salió de control. Crepió la voz a través de su radio personal, arrancándola bruscamente de la burbuja de serenidad que había estado tratando de proteger durante sus preciosas horas libres. Mientras conducía hacia el distrito más próspero de la ciudad, Elena no pudo evitar contrastar la llamada que acababa de recibir con la realidad que conocía íntimamente. Niños como Camila, quien había llegado a su vida después de años en el sistema de cuidado infantil, marcada por negligencia y abandono, nunca tenían la oportunidad de actuar como niños mimados porque habían aprendido desde muy pequeños que la supervivencia requería madurez prematura y gratitud por cada migaja de amor que pudieran recibir. El contraste se volvió aún más doloroso cuando Elena llegó al imponente vecindario donde las casas parecían pequeños palacios rodeados de jardines perfectamente manicurados. Un mundo donde la riqueza material había creado aparentemente una burbuja de privilegio tan densa que había distorsionado completamente la comprensión de estos niños sobre la realidad, las consecuencias y el respeto básico hacia otros seres humanos. La escena que encontró al llegar destrozó algo profundo en su corazón maternal. Un grupo de niños de entre 8 y 12 años, vestidos con ropa que costaba más que el salario mensual de Elena, gritando obscenidades que harían sonrojar a criminales endurecidos, arrojando objetos caros como si fueran piedras, y tratando a los oficiales que habían llegado antes que ella como si fueran sirvientes incompetentes que merecían ser castigados por atreverse a interrumpir su diversión. Parte segundo, el choque entre mundos irreconciliables. Ustedes no pueden decirnos qué hacer, gritaba un niño de aproximadamente 10 años, su rostro distorsionado por una rabia que parecía completamente desproporcionada con cualquier experiencia real de injusticia o sufrimiento, mientras arrojaba un teléfono móvil de última generación hacia la cabeza del oficial Martínez, quien había tenido que usar su entrenamiento de esquiva para evitar ser golpeado por un dispositivo que costaba más de lo que muchas familias ganaban en un mes. Elena observó la escena con una mezcla de incredulidad profesional y dolor personal profundo, reconociendo en el comportamiento de estos niños una ausencia total de la empatía, la gratitud y la consciencia sobre las consecuencias que Camila había desarrollado a través de experiencias dolorosas que ningún niño debería tener que enfrentar para aprender lecciones básicas de humanidad. ¿Saben por qué estamos aquí?, preguntó Elena al grupo de niños, tratando de modular su voz para proyectar autoridad sin agresividad, aunque por dentro luchaba contra una tormenta de emociones contradictorias que incluían indignación, tristeza y una extraña forma de lástima hacia niños que claramente habían sido privados de algo esencial para el desarrollo saludable, aunque esa privación había tomado la forma paradójica del exceso material. Porque son estúpidos, respondió una niña de aproximadamente 9 años, la misma edad que Camila, pero cuyo vocabulario y actitud revelaban una crianza donde aparentemente nunca había aprendido que las palabras tienen poder para herir y que otras personas merecen respeto básico independientemente de su posición socioeconómica. El contraste con su propia hija adoptiva se volvió casi insoportable para Elena cuando recordó cómo Camila, a pesar de todo el trauma que había experimentado en sus primeros años de vida, nunca había dirigido crueldad gratuita hacia otros, como si sus propias experiencias de vulnerabilidad la hubieran hecho más sensible al sufrimiento ajeno en lugar de menos compasiva. Seinke. Parte tercero. La desconexión emocional del privilegio. A medida que Elena intentaba establecer orden en la situación, se dio cuenta de que estaba enfrentando algo más complejo y perturbador que la simple desobediencia infantil.
Estos niños parecían genuinamente incapaces de comprender que sus acciones tenían consecuencias reales para otras personas reales, como si vivieran en una burbuja de privilegio tan hermética que había impedido el desarrollo normal de la empatía y la responsabilidad personal. «Mi papá es abogado y va a demandar a todos ustedes», declaró un niño de 11 años con una confianza que era simultáneamente impresionante y aterradora, revelando que había aprendido a usar el poder económico de su familia como un escudo contra cualquier forma de accountability por su comportamiento. Las palabras golpearon a Elena como una bofetada no solo por su arrogancia, sino porque contrastaban brutalmente con la gratitud genuina que Camila expresaba cada noche cuando Elena la arropaba, agradeciendo por tener una mamá que me quiere y me protege, palabras que siempre llenaban los ojos de Elena de lágrimas, porque representaban el triunfo del amor sobre el abandono y la demostración de que el afecto genuino era más valioso que cualquier bien material. ¿Alguno de ustedes entiende por qué lo que están haciendo está mal?, preguntó Elena, genuinamente curiosa por saber si estos niños tenían alguna comprensión básica de moralidad, o si su educación privilegiada había sido tan enfocada en la adquisición de ventajas competitivas que había omitido completamente el desarrollo del carácter y la consciencia social. El silencio que siguió a su pregunta fue más revelador que cualquier respuesta verbal podría haber sido. Un vacío moral que sugería que estos niños literalmente no tenían el vocabulario emocional o conceptual para procesar la idea de que habían causado dolor o inconveniente a otros seres humanos. Elena pensó en Camila, quien había llegado a su vida con heridas invisibles pero también con una capacidad extraordinaria para la gratitud y la gentileza, características que parecían haber sido forjadas precisamente por su experiencia temprana de vulnerabilidad, y que ahora la convertían en una niña más madura y compasiva que estos niños que habían tenido todas las ventajas materiales del mundo. Parte 4. La revelación de la pobreza emocional en la abundancia material. Mientras Elena continuaba tratando de comunicarse con estos niños, gradualmente comenzó a comprender que estaba presenciando una forma diferente pero igualmente devastadora de negligencia infantil. La privación emocional que puede ocurrir cuando los padres sustituyen la presencia, la guía moral, y la enseñanza de valores con la provisión de objetos materiales y la eliminación de todas las consecuencias naturales del comportamiento problemático. ¿Dónde están sus padres?, preguntó Elena, esperando encontrar adultos responsables que pudieran ayudar a mediar la situación, solo para descubrir que los padres estaban dentro de la casa, aparentemente ajenos al caos que sus hijos habían creado en el jardín, o peor aún, conscientes pero indiferentes, como si el comportamiento destructivo de sus hijos fuera un problema para que otros adultos lo manejaran. La ausencia de supervisión parental responsable explicaba mucho sobre el comportamiento de estos niños, revelando un patrón de abandono emocional que había sido disfrazado como libertad y privilegio, pero que había resultado en niños que nunca habían aprendido límites, empatía o responsabilidad personal. Elena recordó vívidamente las primeras semanas después de que Camila llegara a vivir con ella, cómo su hija adoptiva había estado inicialmente confundida por la idea de que las reglas existían para protegerla y no para castigarla, y cómo gradualmente había llegado a valorar la estructura y la disciplina amorosa como formas de cuidado en lugar de opresión. «Escuchen», dijo Elena con una voz que combinaba firmeza con gentileza. «Sé que probablemente nadie les ha explicado esto antes, pero cuando lastiman a otras personas, esas personas experimentan dolor real, y cuando rompen cosas que no les pertenecen, están quitando algo que otras personas valoraban». Su intento de enseñanza básica de empatía fue recibido con miradas en blanco que confirmaron sus sospechas de que estos niños literalmente nunca habían sido expuestos a la idea de que sus acciones afectaban a otros de maneras significativas. Parte U. El dolor de reconocer la negligencia disfrazada. A medida que la situación se desarrollaba, Elena se dio cuenta de que estaba observando una forma de abuso infantil que raramente era reconocida como tal. La crianza que privaba a los niños de la oportunidad de desarrollar carácter, resistencia y compasión a través de la eliminación sistemática de todas las dificultades, responsabilidades y consecuencias que normalmente ayudan a los niños a madurar emocionalmente. ¿Alguna vez han tenido que pedirle perdón a alguien?, preguntó Elena,
y las expresiones de confusión genuina en los rostros de los niños confirmaron que la disculpa, el arrepentimiento y la reparación de daños eran conceptos completamente ajenos a su experiencia de vida. El contraste con Camila se volvió aún más doloroso cuando Elena recordó cómo su hija adoptiva había llegado con una capacidad instintiva para pedir perdón incluso cuando no había hecho nada malo. Un residuo traumático de años donde había sido culpada por cosas fuera de su control, pero también una demostración de que entendía intuitivamente el poder de las disculpas para sanar relaciones rotas. Mi mamá adoptiva me enseñó que decir lo siento de verdad significa que vamos a tratar de no lastimar a la persona otra vez, había dicho Camila una noche después de una pequeña disputa sobre los deberes. Sus palabras revelando una comprensión profunda de la responsabilidad personal que estos niños privilegiados aparentemente nunca habían tenido la oportunidad de desarrollar. Elena se encontró sintiendo una extraña forma de lástima hacia estos niños, reconociendo que a pesar de toda su riqueza material, habían sido empobrecidos en formas que podrían ser más difíciles de remediar que la pobreza económica, porque al menos los niños que crecían con limitaciones materiales tenían la oportunidad de desarrollar recursos internos, gratitud y conexiones humanas auténticas. ¿Alguno de ustedes tiene hermanos menores o mascotas de las que se sienten responsables?, preguntó Elena, buscando cualquier evidencia de que estos niños hubieran desarrollado capacidad para el cuidado y la protección de seres más vulnerables, solo para descubrir que incluso sus relaciones familiares estaban mediadas por empleados domésticos que eliminaban la necesidad de considerar las necesidades de otros. O parte FEX. El momento de enseñanza a través de la vulnerabilidad. Elena tomó la decisión arriesgada de compartir algo personal con estos niños, esperando que una historia real pudiera penetrar la burbuja de desconexión emocional que los rodeaba y plantear semillas de empatía que podrían crecer con el tiempo y la reflexión. ¿Puedo contarles sobre mi hija?, preguntó, y aunque los niños no respondieron con entusiasmo, tampoco se alejaron, sugiriendo que había alguna curiosidad natural sobre las experiencias de otros que aún no había sido completamente suprimida por su educación privilegiada. Mi hija Camila tiene la misma edad que algunos de ustedes, pero ella no creció en una casa grande con muchos juguetes, comenzó Elena, observando las reacciones de los niños para evaluar si tenían alguna capacidad para imaginar vidas diferentes a las suyas. Antes de que viniera a vivir conmigo, había estado en muchas casas diferentes, y algunas de esas casas no eran seguras, y algunas de esas personas no la trataban bien. Los rostros de algunos de los niños comenzaron a mostrar la primera evidencia de algo parecido a la preocupación o la curiosidad sobre el bienestar de otra persona, sugiriendo que la capacidad para la empatía no había sido completamente destruida sino simplemente nunca desarrollada o ejercitada. ¿Qué le pasó a su hija?, preguntó la niña que anteriormente había estado gritando obscenidades, su voz ahora más suave y conteniendo una nota de interés genuino que Elena eligió interpretar como una señal esperanzadora. Cosas tristes que ningún niño debería experimentar, respondió Elena honestamente pero sin detalles traumáticos inapropiados para la edad. Pero lo importante es que ahora ella está segura. Y lo que más me sorprende de ella es lo agradecida que está por cosas pequeñas que ustedes probablemente dan por sentado. Tener suficiente comida, tener una cama propia, tener a alguien que la escucha cuando está triste o asustada. La descripción de la gratitud de Camila parecía fascinar a estos niños de una manera que sugería que la gratitud era un concepto tan extraño para ellos como lo había sido la empatía, revelando otra dimensión de su empobrecimiento emocional. Parte séptimo. El despertar de la conciencia a través del contraste. Cuando mi hija viene a casa de la escuela, continuó Elena, lo primero que hace es preguntarme sobre mi día, porque se preocupa por mí de la misma manera que yo me preocupo por ella. La descripción de la reciprocidad emocional en su relación con Camila parecía sorprender genuinamente a estos niños, como si la idea de que los niños pudieran o debieran preocuparse por el bienestar de los adultos en sus vidas fuera completamente nueva para ellos. ¿Ustedes se preocupan por sus padres?, preguntó Elena, y el silencio incómodo que siguió reveló que la mayoría de estos niños aparentemente nunca habían considerado a sus padres como seres humanos completos con sentimientos, necesidades y vulnerabilidades propias. Mi papá siempre está trabajando,
murmuró uno de los niños, sus palabras sugiriendo el primer atisbo de reflexión sobre las relaciones familiares que Elena había observado durante toda la confrontación. ¿Y cómo te sientes cuando tu papá siempre está trabajando?, preguntó Elena gentilmente, reconociendo una oportunidad para ayudar a este niño a conectar con sus propios sentimientos como un primer paso hacia el desarrollo de la empatía. No lo sé, respondió el niño después de una pausa larga. Supongo que a veces me siento solo, pero él me compra cosas para compensar. La admisión reveló una comprensión primitiva pero real de que los objetos materiales no podían satisfacer completamente las necesidades emocionales humanas, una percepción que Elena esperaba poder nutrir como base para el crecimiento emocional futuro. Mi hija me dice que las cosas que más valora no son las que le compro, sino el tiempo que pasamos juntas hablando, jugando, o simplemente estando cerca una de la otra, compartió Elena, observando cómo algunos de los niños procesaban esta información con expresiones pensativas, que sugerían que estaban comenzando a cuestionar sus propias suposiciones sobre lo que constituía valor y cuidado verdaderos. 0.8. La plantación de semillas de transformación. Elena se dio cuenta de que había llegado a un momento crucial donde podía elegir entre simplemente restaurar el orden superficial o intentar plantar semillas de crecimiento emocional que podrían cambiar las trayectorias de vida de estos niños, y eligió apostar por la posibilidad de transformación a pesar de la resistencia que sabía que encontraría. ¿Qué pasaría?, preguntó cuidadosamente, si en lugar de tirar cosas y gritar, tratáramos de entender por qué están tan enojados y encontráramos maneras de sentirse mejor que no lastimen a otras personas. La pregunta requería que los niños consideraran tanto la introspección como la consideración por otros, dos habilidades que claramente no habían desarrollado pero que Elena creía que podrían aprender con la guía apropiada. No estamos enojados, protestó uno de los niños, pero la defensividad en su voz sugería que la pregunta había tocado algo real, alguna emoción auténtica enterrada bajo capas de privilegio y desconexión. Está bien estar enojado, respondió Elena. Mi hija a veces está enojada también, especialmente cuando recuerda cosas tristes de antes de venir a vivir conmigo, pero hemos aprendido maneras de manejar la ira que no lastiman a nadie. Su validación de la ira como emoción legítima pero su insistencia en la responsabilidad por la expresión de esa ira introdujo un concepto nuevo para estos niños, la idea de que podían tener sentimientos fuertes sin lastimar a otros. ¿Cómo?, preguntó la niña que había mostrado curiosidad sobre Camila, su pregunta sugiriendo un interés genuino en alternativas a la violencia y la destrucción como formas de procesar emociones difíciles. Elena sonrió, reconociendo la primera señal real de apertura al aprendizaje que había visto en estos niños desde su llegada. Hablamos sobre lo que está pasando. Dibujamos nuestros sentimientos, corremos en el parque hasta que nos sentimos mejor, o simplemente nos abrazamos hasta que el sentimiento feo se va. Cada sugerencia representaba formas de conexión emocional y autorregulación que requerían tanto autoconciencia como la presencia de adultos cariñosos, recursos que aparentemente habían estado ausentes en las vidas de estos niños a pesar de toda su riqueza material. Parte 9. El comienzo de una comprensión mutua. Gradualmente, la dinámica del encuentro comenzó a cambiar de confrontación a conversación, con algunos de los niños haciendo preguntas tímidas sobre Camila y su vida, como si la historia de una niña que había superado dificultades reales fuera más interesante que cualquier entretenimiento costoso al que habían tenido acceso anteriormente. ¿Su hija es feliz ahora?, preguntó uno de los niños con una curiosidad que parecía genuina, revelando una capacidad latente para preocuparse por el bienestar de otros que Elena había estado esperando descubrir. Sí, respondió Elena con una sonrisa que irradiaba el orgullo maternal más profundo. Ella es feliz, pero su felicidad no viene de tener muchas cosas, viene de saber que es amada, de sentirse segura, y de poder ayudar a otros niños que están pasando por experiencias difíciles como las que ella vivió. La descripción de la felicidad como algo que emergía de las relaciones y el propósito en lugar de la posesión material parecía fascinar a estos niños, como si estuviera describiendo un tipo de satisfacción completamente diferente del que habían experimentado. Nosotros tenemos muchas cosas, murmuró uno de los niños, pero no creo que seamos muy felices. La admisión fue tan honesta y vulnerable que rompió el corazón de Elena,
confirmando sus sospechas de que estos niños, a pesar de toda su riqueza material, habían sido privados de las experiencias emocionales fundamentales que crean bienestar genuino y conexión humana auténtica. La felicidad real, explicó Elena con gentileza, no se puede comprar en una tienda. Tiene que crecer dentro de nosotros a través de amar y ser amados, de ayudar a otros, y de sentirnos orgullosos de quienes somos como personas, no de lo que tenemos. Sus palabras parecían estar plantando semillas en terreno que nunca había sido cultivado antes, y Elena se atrevió a esperar que con el tiempo y la atención apropiada, esas semillas podrían crecer hasta convertirse en la base para vidas más ricas emocionalmente y más conectadas humanamente. Parte X. La transformación del encuentro en oportunidad. Cuando los padres finalmente emergieron de la casa, claramente molestos por la interrupción de su evento social pero aparentemente sin verdadera comprensión de la seriedad del comportamiento de sus hijos, Elena se encontró en la posición única de poder servir como puente entre dos mundos que raramente se intersectaban, el mundo del privilegio material y el mundo de la riqueza emocional que había construido con Camila. Sus hijos son inteligentes y capaces, les dijo a los padres, pero necesitan oportunidades para desarrollar empatía, responsabilidad y conexión genuina con otros. Su feedback fue diplomático pero directo, ofreciendo una perspectiva que estos padres probablemente nunca habían considerado, que sus hijos estaban siendo privados de experiencias esenciales para el desarrollo saludable. En las semanas que siguieron, Elena trabajó con el Departamento de Servicios Comunitarios para desarrollar un programa que conectara niños de diferentes backgrounds socioeconómicos, creando oportunidades para que niños privilegiados como los que había encontrado ese día pudieran aprender de niños resilientes como Camila, intercambiando recursos materiales por sabiduría emocional en formas que beneficiaran a ambos grupos. Camila, cuando Elena le contó sobre el encuentro, mostró la compasión característica que había desarrollado a través de sus propias experiencias difíciles. Mamá, me da tristeza que esos niños no sepan cómo ser felices con lo que tienen. Pero también me alegra que tú les hayas enseñado un poquito sobre cómo puede sentirse estar conectado con alguien que te ama. Sus palabras capturaron perfectamente la diferencia entre la lástima condescendiente y la compasión auténtica, demostrando una vez más que los niños que han experimentado vulnerabilidad a menudo desarrollan una sabiduría emocional que supera la de aquellos que han sido protegidos de todas las dificultades. El programa que emergió de ese encuentro se convirtió en un modelo para otros departamentos de policía, demostrando que los oficiales podían servir no solo como aplicadores de la ley sino como facilitadores de conexión humana y crecimiento emocional, creando oportunidades para que niños de todos los backgrounds desarrollaran la empatía, la gratitud y la responsabilidad que son esenciales para una sociedad saludable. Esa noche, mientras Elena abrazaba a Camila antes de dormir, reflexionó sobre cómo su hija adoptiva, que había comenzado la vida con tantas desventajas, se había convertido en su maestra sobre lo que realmente importaba en la vida, y cómo ese conocimiento ahora estaba siendo compartido con niños que tenían todas las ventajas materiales que habían sido empobrecidos en formas que Elena estaba determinada a ayudar a remediar, un niño a la vez, una conexión a la vez, una lección de amor a la vez.